Es completamente normal ver, observar a los estudiantes, cómo los estudiantes entran en cierta clase de estrés, sobre todo cuando los exámenes, las pruebas vienen. Cada periodo de clases va a significar que va a haber un momento de prueba, un momento de exámenes. Y aunque no guste, eso permite que cada alumno pueda saber cuánto ha crecido, no solamente en el conocimiento, pero también en la aplicación de la materia estudiada. La vida es así, la vida nos presenta pruebas de diferentes tamaños que van a venir y debemos saber qué hacer cuando ellas lleguen, cómo enfrentarlas. Nosotros hemos de ser probados en la vida por diferentes circunstancias y esas pruebas nos hacen saber, conocer cuánto hemos aprendido de lo que Dios nos ha enseñado y cuánto de lo que hemos estudiado, de lo que hemos oído, realmente estamos aplicándolo a nuestra vida. Alguien relataba una historia de un naufragio, un barco que perdió en cierto lugar en alta mar, se perdió y un sobreviviente con mucha dificultad fue a dar a una isla pequeña donde no habían habitantes. Solo uno se salvó de morir, de la muerte. Quiero pensar en esta pequeña historia, porque este hombre enfrentándose a ese momento duro, llegando a una isla, al no haber personas que pudieran acompañarle y auxiliarle, como pudo trató de recoger algunas cosas sobrantes que quedaron de los pedazos de la embarcación y con mucho esfuerzo construyó una pequeña choza donde poder resguardarse. Todos los días esta persona oraba pidiéndole a Dios que pasase un barco para que pudieran rescatarlo. Obviamente, imagine usted lo terrible que debe haber sido para aquel hombre estar en una isla donde nadie podría saber cómo encontrarlo, sin esperanza de ser rescatado. Hizo su vida, construyó su choza y como pudo sobrevivió. Pero un día, tan mala fortuna había en aquel hombre que la choza tomó fuego, se incendió y se perdió absolutamente todo lo que había logrado salvar y todo lo que había podido edificar para tener resguardo para su propia vida. Y él, en su desesperación, pensó: esto es lo último que pudo haberme pasado. Después de un naufragio, ahora que tengo la esperanza de tener una choza, un lugar donde dormir, también lo pierdo. Y la desesperación pues era lo que podría venir al corazón de aquel hombre. Pensó: esto es lo peor de la suerte, lo peor de lo que pudo haberme pasado a mí. Pasó el tiempo y en un momento de repente apareció un barco cerca de la isla. Él no se daba cuenta. Y cuando pudieron acercarse a la isla, el capitán del barco le dijo: Señor, venimos a rescatarlo. Hemos visto la señal de humo que nos hizo. Y cuando vimos la señal que nos dio de todo el humo, de todo el fuego que encendió, tratamos de venir enseguida. Imagínense qué cosa. Una calamidad, una dificultad puede sacudir a cualquier persona, a una familia, a una nación. Una calamidad nos puede sacudir a nosotros. Sin embargo, también puede ser una bendición. Para aquel hombre perder su casa, que su casa tomara fuego, digo su casa, la choza, el lugar que le permitía a él descansar en la soledad de aquella isla,
se perdió, agarró fuego, pero eso significó que un barco que pasaba a la distancia advirtiera la señal de humo y vino en rescate de este hombre que por mucho tiempo ya había estado orando para ser rescatado. En ese momento de dificultad el hombre pudo haber pensado no sé cuántas cosas. Ya no hay esperanza para mí, lo mejor será morirme. Quizás es la postura que muchas personas toman. Sin embargo, a pesar de la dificultad, esa dificultad fue una puerta abierta para su salvación. ¿Qué hacemos nosotros? Es una buena pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando las dificultades se acercan a nuestra vida? Y quiero decir eso porque es una pregunta que es importante que nos hagamos, porque las dificultades van a venir. No las queremos, no las buscamos, pero tarde o temprano aparecen. Y necesitamos saber cómo responder. Necesitamos saber cómo enfrentarlas. Obviamente hay personas que todos quisiéramos, nos gustaría o tratamos de pensar que ojalá que nada suceda, que nos disguste, que nos cause dolor, problemas. Así quisiéramos vivir todos, pero la vida no, la vida tiene situaciones difíciles. La cosa es cómo nosotros enfrentamos las situaciones difíciles. Y una pregunta para ti, ¿cómo las enfrentas tú? ¿Cómo enfrentas las pruebas de la vida? Bendiciones, queridos hermanos, es una alegría estar con ustedes, una nueva reflexión de la palabra de Dios. Y ya el hecho de que estemos juntos en este momento, eso ya es algo más que bueno. Todavía estamos aquí y tenemos la seguridad de que como hijos de Dios que somos, no estamos solos. En el nombre de Jesús oro por usted, oro por su familia, oro por las personas que le rodean, para que cada uno de los propósitos de Dios se cumplan en sus vidas. Un abrazo grande a la distancia y mi cariño para cada uno. Vamos a estar reflexionando acerca de una carta muy importante. Le pido por favor que usted tome todo el tiempo para edificarse con esta carta, y me refiero a la carta de Santiago. Esta carta escrita por Santiago, que es hermano de Jesús, y él mismo, cuando introduce la lectura, el escrito, él se identifica como siervo de Dios. Y la carta la dirige a cristianos que están dispersos por diversas partes. Quizás la carta tendrá un fuerte sentido de preocupación para que los creyentes que en ese tiempo estaban sufriendo mucha persecución no descuidaran el tener, el buscar, confiar en Dios, en Jesús. No descuidaran mostrar ética cristiana, una buena conducta, una conducta correcta, para que no fueran como deshonra para los demás creyentes. La carta está dirigida a muchos que salieron producto de la persecución y que estaban sufriendo cosas, que estaban experimentando y preparándolos también para cosas que podrían venir en el futuro, animándoles a soportar correctamente las pruebas que inevitablemente van a venir. La carta también es para nosotros. Es una carta para asegurarnos, no olvidar que las pruebas van a venir. Nadie piensa enfermarse, pero nos enfermamos. Nadie piensa perder un trabajo, pero perdemos los trabajos. Nadie piensa que alguien ha de morir, pero a veces tenemos luto en nuestros hogares. Nadie piensa que van a venir cosas complicadas, pero de repente vienen, porque van a venir. Lo importante es saber qué hacer cuando vengan esos momentos difíciles, y Santiago justamente lo que está escribiendo para todos los creyentes. Si pensamos en pruebas, es algo que todos quisiéramos evitar.
A nadie le gusta pensar en pruebas. Sí, es más, cuando uno habla de pruebas, ya inmediatamente se piensa que es una manera negativa de ver la vida. No, la vida viene con dificultades. Y muchas de esas dificultades debemos de entender que tienen también un propósito. Un estudiante decía, va a requerir pasar pruebas para saber cuánto ha avanzado en su aprovechamiento. Y la Biblia, en la Biblia está registrado cuántas pruebas, cuántas dificultades ha pasado hombres de Dios, cuántas dificultades ha pasado su pueblo. O sea, no nos habla la Biblia de estar exentos de pasar dificultades, las cuales, por cierto, la Escritura nos enseña que van a ser diversas y vendrán, aunque no quisiéramos que las pruebas vinieran. Lo que la Biblia nos ayuda a entender es cómo nosotros podemos enfrentarlas. ¿Cuál debería de ser nuestra manera de ser? ¿Cómo actuar? ¿Cómo vivir? ¿Cómo enfrentar la dificultad cuando ésta se acerque? Y esto es algo que nosotros debemos de meditar. Tal vez ahorita estamos pasando un momento sin dificultades, pero usted sabe que en el transcurso de nuestra vida han venido las dificultades. No las hemos llamado, han venido, han aparecido, han sucedido. Son cosas que pasan. Pero cuando pasen es importante darnos cuenta qué es lo que hacemos o qué es lo que debemos de hacer. Repito, las pruebas van a venir, queramos o no queramos. Lo importante será prepararnos y aprender lo mejor de todo lo que el Señor quiere enseñarnos para saber cómo enfrentarlas. Nuestra respuesta a las pruebas nos permitirá salir victoriosos, salir adelante o también caer en abismos profundos si no las atendemos de la mejor manera. Depende de nosotros. Sí, depende de ti, depende de mí, que salgamos airosos, y eso requerirá de nosotros que no perdamos nuestra cabeza, que nos enfoquemos en saber cómo hacer en Dios, en la esperanza que tenemos en Él, cómo hacer lo mejor de nuestra parte. En el capítulo 1 de Santiago voy a leer una porción bíblica del versículo 1, del versículo 2 al versículo 8, y nos vamos a detener ahí para conversar un poco de esto. Esta carta, como les digo, fue escrita por Santiago, que es hermano de Jesús, y esta carta nos ayuda a saber cómo enfrentar las pruebas y cómo salir victoriosos. Entonces, pienso que hay una gran importancia y se nos requiere a nosotros que pongamos mucha atención a lo que se escribe en este pasaje. Varias cosas, entre muchas más que habrán, se pueden encontrar en este pequeño párrafo de la Biblia. Y mi decisión es tomarlas para bien de mi propia vida. Te invito a ti a considerarlo. Es la palabra de Dios para nuestro bien, es el consejo de Dios para que nosotros podamos salir adelante en medio de la dificultad. Leo el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago y lo leo hasta el versículo 8. Hermanos míos, así se dirige a Santiago a todas las personas a quienes esta carta iba a llegar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga,
que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo encuentro varias cosas sumamente interesantes y me llama la atención de entrada el escrito de esta carta. Abre mis ojos y me pone a pensar en varias cosas. El versículo 2, dirigiéndose a sus hermanos queridos, sus hermanos amados, Santiago le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire qué manera de comenzar una carta. Usted y yo sabemos que cuando tiene problemas uno, lo menos que uno quiere pensar es en tener gozo. La reacción normal en las pruebas no es regocijarse. Pero a nosotros se nos está recomendando, a los creyentes, que podamos tomar una decisión, un compromiso personal de tomar las pruebas con gozo. Sí, suena como ilógico. Y yo no estoy hablando de comenzar a gritar y a reírnos, no estoy hablando de eso. El gozo tiene que ver con otras cosas. Santiago, en este pequeño párrafo, en este comienzo de este párrafo, nos está diciendo, hermanos, advirtiéndonos que van a haber pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis, y no dice en una, dice cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, lo que Santiago está diciendo, van a haber diversas pruebas que van a hacer. No nos dice va a ser una. Y no nos dice tal vez vengan las pruebas. No, dice cuando os halléis, van a venir las pruebas. Como decíamos anteriormente, son cosas inevitables, las pruebas van a venir. Sí, no nos gusta, pero te lo quiero decir, las pruebas van a venir. ¿Queremos eso? No, pero son necesarias. La cosa es aprender en este momento cómo enfrentarlas, qué hacer. Porque conozco de mucha gente que cuando ha venido la prueba se han vuelto locos, han hecho locuras, han arruinado sus vidas, han destruido cosas, no han pasado la prueba y han sufrido el mal, el dolor, y nada de lo que se supone que pudieron haber aprendido como que realmente lo tienen como tal aprendido. Y muchos de los propósitos por los cuales las pruebas vienen se pierden. Tengo que decir, nosotros no podemos volvernos locos cuando vengan las dificultades, van a venir. Pero Santiago dice, tened por sumo gozo. Santiago nos invita a tener sumo gozo, no es cualquier gozo, sumo gozo. Cuando estemos, cuando nos encontremos en las diversas pruebas. Curioso, cualquiera pudo haber dicho, cuando vengan las pruebas, las dificultades, por favor, resígnense a eso y ahí quédense aguantando el dolor, la dificultad, la tristeza, el lamento. Lamentense todo lo que puedan. Santiago no dice eso. Santiago dice, van a venir las pruebas, pero ustedes traten de tener sumo gozo. Y si seguimos leyendo, dice, sabiendo, ¿por qué voy a tener gozo? Porque la prueba tiene un propósito. Como hijos de Dios que somos, Él tiene cuidado perfecto de nosotros. Él sabe lo que permite para nuestra vida, porque Él tiene un diseño perfecto para todo en nuestra vida. Yo confío plenamente en el Señor. Y necesito asegurarme que cuando la prueba venga, no se me olvide en quién he confiado. Santiago dice, tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo, tienen que darse cuenta que la prueba no solamente es un mal momento, sino que hay un propósito. Sabiendo, ustedes tienen que darse cuenta que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, nuestra fe es probada.
Varias palabras aquí me llaman la atención. Sumo gozo. Y no está diciendo que gritemos. No, que tengamos una actitud en el corazón. Que dentro de cualquier cosa, de cualquier dificultad que podamos experimentar, nosotros hagamos del gozo que nos da la confianza de tener a Dios como el Señor, a Cristo como el Señor de nuestra vida, y que Él tiene perfecto cuidado de nosotros, pues eso nos debe de producir sumo gozo, porque no ignoramos que en cada detalle que Dios permite en nuestra vida hay un plan perfecto de Dios para nosotros. Claro, cuando uno habla de pruebas, como les digo, hay varias palabras que me llaman la atención aquí. Eso de pruebas me parece a mí es todo tipo de problemas. Problemas que vienen e irrumpen en una condición normal de paz de una persona, de una familia, de una nación. Algo que irrumpe contra la tranquilidad, la comodidad, el gozo, la felicidad en la vida de una persona. Pero quiero recordarte, la prueba en este contexto se refiere al criterio de Dios para examinar la calidad de algo. El criterio de Dios para examinar la condición espiritual de cada uno de los que creemos en Él. Obviamente, estamos de acuerdo, las pruebas no gustan. A veces significan aflicción, persecución, dificultades en cualquier forma de presentación. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a gozar por algo así? Obvio, nosotros sabemos que cuando hay pruebas sentimos como que no hay salida, sentimos como que todo se nos cierra y pensamos se acabó el mundo para nosotros. ¿Cuánta gente no ha pasado esas experiencias? Usted lo ha pasado, yo lo he pasado, pero aquí estamos. Cuando tuvimos el momento difícil parecía que todo se acababa, que no hay forma de escapar. Todos hemos vivido diferentes etapas en las que hemos acarreado pruebas. Por eso Santiago dice, van a venir y cuando vengan, ustedes tengan sumo gozo. Y el gozo que Santiago está diciendo no es un momento, no es una cuestión emocional, sino es un estilo de vida, una forma diaria de ser, personas que ven más allá del problema, personas que tienen asegurado su corazón en Dios. Jesús es el mejor ejemplo para nosotros. Todo lo que Él sufrió por el gozo puesto delante de Él para salvarnos a nosotros. Él puso el gozo, el propósito de Dios antes que cualquier dificultad que Él iba a sufrir. Puso primero el propósito de Dios antes que el sufrimiento por amor a nosotros. Nos amó a nosotros de tal manera. Ese era el plan de Dios y ofreció su vida en rescate por nosotros. Cuando nosotros pensamos en el gozo como un estilo de vida, debe de entenderse el gozo como una convicción deliberada desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de las emociones nuestras. Pueden venir muchas cosas malas. Yo sé que no estoy solo. Yo sé que si Dios permitió algo para mí, que venga hacia mí, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Él no va a permitir nada contra mí que yo no pueda soportar. Mi deber es saber que Dios está conmigo, tener el gozo de saber que todo en el Señor para mi vida, para sus hijos tienen un plan, tienen un propósito. Mi meta, mi deseo, lo que Santiago está diciendo es asegúrense de que cuando vengan las dificultades ustedes tengan sumo gozo. Es la respuesta de fe en los tiempos difíciles. No nos gozamos necesariamente de las pruebas, sino del fruto que la prueba va a traer, de la convicción que tenemos en Dios.
Cuando miramos la prueba enfrente de nosotros, quizás nuestros ojos se cortan y no miramos más allá, pero te invito a tratar de ver más allá de lo que la prueba muestra, porque detrás de todo hay un propósito del Señor y que va a tener un fruto hermoso, un propósito perfecto. La prueba va a pasar. Las dificultades vienen, pero también se van a ir. Y mientras vienen las dificultades, mi deber es estar firme, confiado y con el gozo, sumo gozo de saber anticipadamente que va a haber un fruto de todo aquello, que Dios tiene un propósito. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en saber que Dios tiene propósitos perfectos, van a ser probados justamente cuando vienen las dificultades. Por eso debemos de preguntarnos, ¿en quién hemos creído nosotros? Cuando yo pienso en todo esto, sé que no es fácil, es complicado hablar de las dificultades, de las pruebas, pero no puedo dejar de decir, Dios tiene un propósito perfecto. Podemos estar seguros de eso. Lo importante es que las pruebas vienen a sacudirnos para que nosotros sepamos cuál es nuestra actitud, qué actitud hay en nuestros corazones ante las dificultades, las pruebas. Siempre pienso en un hombre en la Biblia que me impresiona mucho, Job. Nosotros ya sabemos, hemos leído, hemos estudiado, hemos escuchado cantidad de mensajes, de prédicas acerca de las pruebas. Job no sabía exactamente lo que estaba pasando, no necesariamente, pero él guardó su corazón. Perdió a sus hijos. De un momento a otro pasaron varias cosas. Perdió sus propiedades, sus casas. Perdió sus establos, su familia, sus hijos, sus ganados, sus casas, su hacienda. Todo lo que tenía lo perdió. Y no solamente eso, también perdió su salud. Y no solamente perdió su salud, sino perdió el apoyo de muchos amigos, hasta el apoyo de su propia esposa. Usted puede leer esa referencia en Job capítulo 2, versículo 9 y 10. Lo dejo para que usted en su casa pueda leer un poco acerca del libro de Job. Perdió todo, pero nunca perdió su fe. Nunca perdió su confianza en Dios. Nunca pensó que hubiera un despropósito en todo lo que Dios permitiera para su vida. Y Dios se glorificó en la vida de este hombre de fe. Claro que fue sacudido, claro que se sintió muy mal. Las pruebas lo golpearon de una manera fuertísima como a nadie en la vida. Pero a pesar de, su confianza se mantuvo puesta en Dios. Miren, es difícil entenderlo, pero la razón por la cual somos probados es buena. A mí me ubica para saber en dónde estoy yo, en quién he creído, cuánto puedo confiar, cuánto puedo tomar lo que Dios ha dicho para mi vida y aplicarlo en ese momento, justamente de prueba. Porque el Señor ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. O sea, cuando vienen pruebas, yo tengo la opción de desesperarme, hacer locuras. De hecho, repito, lo dije anteriormente, hay mucha gente que ha hecho locuras en el momento de pruebas, queriendo resolver las cosas por su propio medio. Fueron probados y no pasaron la prueba. Las pruebas nos permiten a nosotros ubicar en dónde estamos y cuánto realmente podemos confiar y cuánto estamos creyéndole a Dios y cuánto estamos permitiendo que la palabra que hemos recibido de Dios
sea viva y sea efectiva, que sea práctica en el momento difícil. Cuando pienso en Job, pienso en esos personajes increíbles en la Biblia que me dejan una gran lección y un gran aprendizaje. Uno de ellos, Habacuc, el profeta Habacuc. El pueblo de Dios estaba siendo asediados y habían profecías y habían cosas que se habían dicho y cosas que estaban por pasar, que iban a ser invadidos por ejércitos enemigos. No la iban a pasar bien. Muchas cosas complicadas venían para el pueblo de Dios. Y Habacuc, sabiendo eso, él expresa la condición de su corazón en el momento de prueba. Te animo para que tú no lo ignores, porque cuando venga el momento difícil para ti, que te acuerdes, nunca olvides que Dios es más grande que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Habacuc, en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículo 16 al versículo 19, un ejemplo, para mí es un ejemplo a imitar. Él escuchó todo lo que Dios había dicho que iba a pasar con el pueblo de Dios, que iba a ser castigado en manos de los enemigos. Versículo 16, capítulo 3 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Increíble testimonio. Este hombre sabe que los juicios de Dios se van a cumplir contra el pueblo que es tan desobediente. Pero él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos queridos, nosotros nunca podemos olvidar en manos de quién estamos. Las manos de Dios. Y las manos de Dios son suficientes para sostenernos y levantarnos, sacarnos adelante, como para que podamos enfrentar cualquier dificultad y enfrentarlo con gozo, con seguridad. Alguien decía: la fe no es producida en las pruebas, sino más bien la fe es probada a través de las pruebas. Es decir, las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos nosotros. Lo que produce fe es oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Cuando oímos a Dios, cuando aseguramos en nuestro corazón su palabra, cuando sabemos que Él no miente, que Él es veraz en todo y que somos sus hijos, a quienes Él guarda y sostiene y con quienes Él tiene un plan perfecto, no importa lo que venga, yo puedo asegurarme, si Él está conmigo, ¿de qué voy a tener temor?
La fe es edificada en nuestra vida en la medida que nosotros escuchamos, entendemos, confiamos y aplicamos la palabra de Dios. Así que las pruebas van a venir para que nosotros nos demos cuenta realmente cómo está nuestra fe. ¿Cuánto creemos? Eso se va a saber al momento de la prueba. Por eso mucha gente, lo digo con mucha tristeza, no lo entienden y fracasan porque piensan que tener a Cristo significa para ellos ausencia de problemas o que nunca vamos a tener ninguna dificultad. No, el Señor más bien dijo que íbamos a pasar momentos difíciles, agua y fuego, pero no nos iba a quemar ni nos iba a negar el agua, porque Él iba a estar con nosotros. Eso es todo lo que a nosotros como hijos de Dios nos debe de producir gozo. Él va a estar conmigo. Entonces, ¿cuánto creemos? Porque mucha gente puede decir, yo tengo una gran fe. Eso se va a probar cuando venga la prueba. Notemos entonces que la fe es la que es probada. Y eso demuestra que la fe es importante y que debemos de atesorar en nuestro corazón la fe en el Señor, lo que hemos creído, lo que hemos oído, lo que Él nos ha enseñado, lo que hemos aprendido de Él, que nada nos pueda arrebatar a nosotros lo que hemos recibido de Él. Y eso es bien importante guardarlo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 4 y 5, dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú y yo hemos nacido de Dios, vamos a vencer el mundo y cualquier cosa que venga contra nosotros. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros podemos vencer cualquier cosa si nosotros podemos creer realmente y darnos cuenta. Jesús es el Hijo de Dios. El que está con nosotros es más grande que cualquier cosa, que cualquier dificultad. Para mí todo esto es tan importante. Cuando uno lee la carta a Santiago y todo el contenido que hay ahí es hermoso. Obviamente necesitaríamos meses enteros para estar examinándolo, aprendiéndolo, aplicándolo, conociendo un poco más. Pero todo esto es tan lindo. Entonces repito lo que decía Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, lo que se prueba es la fe. Y se prueba la fe para que se produzca paciencia. Nuestra fe probada va a producir paciencia. Cuando se habla de paciencia, no pensemos en algo pasivo, un acomodarse a pensar, bueno, ni modo, que venga lo que venga, ¿y qué voy a hacer? No, sino más bien a saber que Dios es perfecto en todo y que no importa lo que pase, lo que está pasando, lo que venga, yo tengo mi mirada puesta en Cristo. Sus propósitos y sus planes son perfectos para mi vida. Lo he vivido en diferentes circunstancias y Él nunca ha fallado, nunca ha faltado. Paciencia habla ahí de la Escritura. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Se trata de resistencia, de perseverancia, de tener el valor para resistir con tenacidad, sin rendirnos, sin descomponernos ante la presión. Por eso pregunto, ¿cuánta gente cuando vino la prueba se descompuso? Se le olvidó todo lo que Dios había dicho para ellos. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso Santiago lo recuerda. Y lo recuerda precisamente porque estaban viviendo un tiempo muy complicado, muy difícil. El versículo 4 dice: mas tenga la paciencia, leo Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Perfecto, es lo que está diciendo, que la prueba va a producir paciencia. Y la idea es que seamos perfectos. Está hablando de que seamos maduros espiritualmente para enfrentar la vida con lo que venga. Maduros como Job, como Habacuc, que miraron todo lo que vino contra sus vidas, y aquel decía: con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, Job también decía: no hay despropósito en lo que Dios permite, no, sea su nombre glorificado. Y todo lo que le pasó a esta gente era terrible. Maduros espiritualmente, perfectos para enfrentar la adversidad de la vida. La obra de paciencia viene lentamente y se debe de permitir que vaya creciendo y creciendo y creciendo hasta que florezca completamente. La paciencia es una marca de las personas que son así maduros y cabales. Hablando de cabales, que están completos, están seguros, porque estas personas saben que Dios quiere que aprendamos a vivir confiados sin desesperarnos. Están completos sabiendo que Dios tiene un propósito perfecto para sus vidas. El Salmo 40 me habla de mí de alguien que tenía esa convicción en el Señor, de saber que pueden venir muchas dificultades, muchas situaciones complicadas, pero que su corazón puede estar tranquilo en el Señor. Muchos pasajes en la Biblia podemos encontrar. El salmista David, el rey David, Salmo 40, versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Por qué está diciendo eso? Él está en medio de unas pruebas terribles. Lo quieren matar, lo están persiguiendo día y noche por todos lados. Pero él dice: pacientemente esperé a Jehová. Como quien dice: estoy seguro que Dios tiene un propósito. Estoy seguro que Dios va a velar por mí. Estoy seguro que Dios me va a levantar. Estoy seguro que no estoy solo, que Dios está conmigo. Estoy seguro que no debo de comenzar a correr, a hacer locuras, sino a tener paciencia, a esperar, a asegurar mi corazón en Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Queridos, ¿cuánto nosotros podemos aprender de personas como David, que vivieron momentos sumamente complicados? ¿Qué pasaría si las dificultades solo las recibimos con incredulidad, con quejas? ¿Qué es lo que va a pasar? Las pruebas solo van a producir amargura y desaliento, tristeza, desánimo, aflicción, angustia. Y como dije antes, muchos van a cometer locuras porque no pudieron esperar y confiar en el Señor. Todo esto tiene que ver con la manera como nosotros nos enfrentamos, que enfrentemos con valor, que seamos esforzados, que no nos rindamos, que nos mantengamos fieles, que nos mantengamos confiados, determinados a terminar bien. Determinar bien, aunque tengamos un momento difícil enfrente de nosotros. Dios tiene un propósito perfecto, aunque no lo entendamos. Somos suyos. Y Él está perfeccionando su obra como Él quiera hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Entonces la paciencia a mí me ayuda a entender que yo debo de saber soportar, permanecer en el Señor en lugar de escapar, confiar en lugar de angustiarme y tener buen ánimo para soportar. Mas tenga la paciencia, su obra completa. Qué lindo
A mí este pasaje de la Biblia, todo esto me encanta, me gusta muchísimo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Todo lo contrario al extravío de muchas personas que en las pruebas pierden sus cabezas y hacen locuras, en lugar de aferrarse al cuidado y al propósito de Dios para sus vidas. La última parte de este párrafo dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que dice ahí? Si alguno no sabe qué hacer. Queridos, las pruebas son necesarias para buscar sabiduría en Dios. Viene la prueba, no sé qué hacer, obviamente. Tal vez es algo que nunca he enfrentado, no conozco, no sé cómo pasó, de dónde vino, no sé. Solo sé que vino la prueba, muy bien. Entonces, como no sé qué hacer, yo no voy a comenzar a hacer un montón de cosas que no debo. Lo que puedo hacer es buscar sabiduría. Eso es lo que dice la Escritura. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para enfrentar todo esto, entonces pídala a Dios. Nosotros tenemos que reconocer que en muchas ocasiones no supimos o no sabíamos qué hacer. Y no nos dimos cuenta que necesitamos sabiduría de Dios. Es importante entenderlo porque van a venir hoy, mañana. Yo no quiero que vengan las pruebas, no quiero para mi vida, pero si tienen el propósito, entonces entiendo que Dios va a cumplir algo perfecto para mi bien. Pues que venga lo que tenga que venir, pero asegurar mi corazón a tener sumo gozo de saber que Dios está encima o muy por arriba de cualquier dificultad que pueda yo afrontar. De hecho, mucha gente no sabía que necesitaba sabiduría hasta que vino la prueba. Cuando no halló qué hacer, como les digo, unos hicieron locura y otros se detuvieron y comenzaron a preguntar a Dios: ¿qué hago, Señor? Eso es lo que debemos de hacer. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Eso es importante y eso es parte de nuestra madurez. Queridos, para terminar, yo sé que esto hay mucho más que se puede decir. Hay muchas preguntas que pueden venir. Pero quiero concluir diciendo: las pruebas van a venir. Y debemos de enfrentarlas con confianza y con seguridad en Dios. En las pruebas, Dios nos permitirá crecer en paciencia. Por lo tanto, debemos de ser sabios, preguntarle a Dios para saber exactamente cómo enfrentar las dificultades. Y darnos cuenta que cuando las dificultades vengan, eso nos va a mostrar dónde está nuestra fe. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? Sé que vendrán cosas difíciles. Sin duda vendrán. Pero yo puedo estar tranquilo. Porque sé que Dios no va a permitir algo sin lo cual no habría un propósito. O sea, Dios, yo soy su hijo, usted es su hijo, usted es su hija. Tranquilos. La vida tiene dificultades, pero Dios es más grande que nuestras dificultades. Así que más bien asegurémonos en que nosotros podamos crecer en una relación más profunda con Dios
para creerle a Él y no detenernos ante las dificultades, y para confiar en Él, saliendo adelante en cada una de las cosas, porque los propósitos de Dios se van a cumplir para los que le amamos. Queridos, ánimo, valor, fuerza. Vamos adelante. El Señor nos guarde y nos bendiga a todos. Paz. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.